Bueno, ayer te mostramos acá en exclusiva un informe de un experto de la ONU, el experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos, que está en el Departamento de Derechos Humanos de la ONU, que hizo un extenso trabajo, te lo mostrábamos en inglés y lo traducíamos, pero que está indicando desde la ONU que uno de los temas para saldar esta crisis que provoca el coronavirus puede ser la aplicación de impuestos a la riqueza o a las grandes fortunas. Él es Juan Pablo Voslawski y está justamente ahora con nosotros. Juan Pablo, bienvenido y gracias por atendernos. Buenas noches, Gustavo. Comentanos cuál es tu papel en para la ONU y qué es lo que estás realizando. Bueno, yo soy experto independiente en deuda y derechos humanos de la ONU y elegido por los estados en el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra. Y una de mis responsabilidades o funciones es estudiar patrones universales, patrones globales de vinculaciones problemáticas entre las finanzas y los derechos humanos. Y en el día de ayer compartí con todas los embajadores y con las instituciones financieras internacionales, sobre todo el Fondo y el Banco, una carta con recomendaciones en torno a cómo abordar la recesión económica del COVID desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué no nos la cuenta? Porque es muy interesante. Además ¿escuchó recién a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional lo que decía? La escuché. Hasta el fondo está cambiando la dinámica del pensamiento tradicional por el tema del coronavirus, ¿no? Sí, hay una visión emergente, no solamente en las instituciones financieras internacionales, sino en general en todos los gobiernos, con algunas dramáticas excepciones, que hay que preocuparse primero por el derecho a la salud y a la vida antes que por 1, 2 o incluso 5 puntos más o menos de PBI. Una de las razones es la que explicaba la directora del fondo. Cuanto antes se supere la pandemia, antes vamos a poder reanimar la economía. Otro aspecto importante que no es usualmente debatido es, desde un punto de vista estrictamente económico, consecuencialista, es el valor económico de las muertes y de los contagios. Es decir, focalizar exclusivamente en la performance económica de un país y dejar de lado los derechos humanos no es productivo ni eficiente desde un punto de vista económico, porque los muertos y los enfermos no contribuyen a la riqueza nacional. Bueno, justamente el hashtag nuestro esta noche, los muertos no pagan, por esta reestructuración que la Argentina ha presentado hoy ante el mundo de su deuda. Ahora, Juan Pablo, ¿por qué no nos comenta? Porque el trabajo suyo que ayer nosotros contábamos aquí viene muy bien en la Argentina. El gobierno, supongo que estará al tanto, ha propuesto un impuesto a las grandes fortunas. Son 11.000 personas, 11.000. La base políticamente, digamos, económicamente activa, un 0,08% representa. Pero para algunos sectores es un escándalo. ¿Qué recomiendan ustedes en este trabajo? Bueno, creo que es necesario dar un poquito de información de contexto. La discusión que se está llevando adelante en Argentina acerca de si se implementa un impuesto extraordinario a la riqueza o si se eleva simplemente la alícuota impuesto a los bienes personales, es una discusión que se viene dando en prácticamente todos los países. La información de contexto es que el 1% de la población del mundo tiene el doble de riqueza que el resto del 99%, los 6.900 millones de personas. Este es el contexto general, una desigualdad radical que se traduce en violaciones masivas de derechos humanos. En gran medida, los déficits que vemos en materia de provisión de vivienda adecuada, alimentación, acceso a agua potable y saneamiento, etcétera, etcétera, en prácticamente todos los países, tiene una raíz en esta desigualdad radical. Un instrumento para recomponer, para redistribuir la riqueza es el sistema tributario, que en la mayoría de los países es profundamente regresivo. ¿Esto qué significa? Que todos
pagan lo mismo. Lo que sucede es que los que menos tienen, proporcionalmente a sus ingresos, van a terminar pagando más. Por eso se dice que el impuesto al valor agregado es regresivo, porque los pobres pagan más en términos proporcionales. Por eso, desde el Consejo de Derechos Humanos, a través de las resoluciones, desde los órganos de tratado de Naciones Unidas que monitorean la implementación y cumplimiento de los pactos y de procedimientos especiales, es decir, los relatores y relatoras de Naciones Unidas, esta ha sido una de las recomendaciones fundamentales: reformar los sistemas tributarios para de esa manera fortalecer el espacio fiscal de los estados para que puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos económicos y sociales. Y la novedad ahora en el contexto de pandemia es que, sobre todo en estos contextos extremos, en los cuales estamos hablando en términos de ayuda humanitaria, para poder desplegar una política social y sanitaria consistente se necesitan recursos. Claro. Y uno de los instrumentos legítimos es precisamente que los que más tienen contribuyan más. Ahora, esto es interesante, Juan Pablo, ustedes lo están planteando desde la ONU, en el mundo, en Europa, están planteando también un impuesto a la riqueza por los próximos 10 años. Es increíble cómo en la Argentina hay un sector que se resiste mucho todavía a estos cambios, cuando desde el Papa hasta el Financial Times hoy están diciendo que la estructura económica debe necesariamente cambiar, ¿no? Cuesta mucho, ¿no? Sí, no, decía que es muy importante que visualicemos la relación que hay entre las finanzas, el sistema tributario y los derechos humanos. La mayoría de los derechos humanos son sensibles a la disponibilidad de recursos. Sin recursos, un Estado no es capaz de asegurar la vigencia de derecho a acceso a una educación de calidad, agua potable, etcétera, etcétera. Es por eso que cuando hablamos de impuestos, en realidad estamos hablando de vigencia o violación de derechos humanos. Claro. Gracias Juan Pablo, realmente muy interesante, un gusto, un gusto. ¿Es argentino usted, perdón? Argentino, sí. Ah, ¿de dónde es? ¿Egresado acá en la Argentina? De Río Negro. Me habían comentado, y su padre creo que estuvo en la Universidad del Comahue, ¿puede haber sido? Fue rector de la universidad, sí. Ah, bueno, qué orgullo. ¿Y usted egresó también de la misma universidad? Así es. Ah, qué orgullo, Bueno, felicitaciones, un abrazo, Juan Pablo, Gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, nuestros egresados también en este caso, ahí en la ONU, en un puesto clave, dando estas consideraciones que toma la ONU, ¿no? Es interesante. Qué pena que otros medios no hacen eco de esto que está ocurriendo en el mundo, Bueno.